6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Como siempre, empezamos por la situación sanitaria que vive nuestro país, con 8.959 casos oficialmente declarados, cerca de 9.000, con 42 fallecimientos en las últimas 24 horas y, sobre todo, con una conclusión, porque esto de ir dando a gotas los resultados, los fallecidos en estas 24 horas, hoy 42, ayer 57, anteayer 34, en fin, llega un punto en que uno, primero se satura y segundo pierde la cuenta. Bueno, pues gracias al Instituto Carlos III y a su control monitorizador de cómo van los infectados y sus víctimas, pues el Momo, el conocido Momo, lo que sí sabemos ya, lo que sí podemos ofrecerle como una conclusión valorativa para que ustedes pues puedan componer su cuadro de mandos estratégico de cómo va el asunto, es que la segunda ola se ha llevado ya 2.500 vidas. 2.500 vidas esta segunda ola, de a poquito, etcétera, tal, pero, oye, 2.500 que hay que añadir a los 45.000 que, según el MoMA, perdieron la vida en la primera oleada. Siguen, como saben, pues, episodios en comunidades con sorprendente evolución. Por ejemplo, hoy la noticia es Cataluña, que venía de unas infecciones que tendían a menos y que ahora declara 1.480 infectados en 24 horas. Aumentan las medidas de aislamiento, por ejemplo, ahora lo van a ver en imágenes de la población de Llera, en Badajoz, que ha sido pues, aislada. Hay medidas bastante severas sobre la capital de Ciudad Real, sobre la ciudad de Ciudad Real. Bueno, hay 28 hospitalizados, los bares van a funcionar en Ciudad Real al 50%, o hay medidas restrictivas no tan severas, pero también las hay en Morata de Tajuña, en Madrid. La noticia alegre es que por fin ha podido la Comunidad de Aragón levantar sus restricciones. Y bueno, esperemos que poco a poco pues, todos pueden hacerlo y empecemos a encarar esto de una manera un poquito más positiva, que en fin, no hay elementos que permitan ver el final de esta segunda oleada. En cualquier caso, hoy el ministro Pedro Duque hablaba de vacunas. Ya saben que el asunto de la vacuna es como la gran panacea universal. Muchos creen que se exagera en el plazo en el que pueda llegar o no. La Unión Europea ha expresado hoy que espera tener la vacuna en noviembre. Bueno, ya veremos, porque todo esto son cálculos y vaticinios. El ministro Duque habla de 10 proyectos de vacuna que están ahora mismo en pruebas finales o están en la recta final de ver si se ofrecen como solución válida, si son efectivas realmente y si es apropiado pues, su distribución entre la población. Vamos a escuchar a Duque. Tenemos aproximadamente 10 vacunas o 10 proyectos en marcha, quizás haya alguno más en algún otro centro científico que se inicie, pero pues algunas están en unas fases más avanzadas, otras en unas fases todavía más incipientes y bueno, pues tenemos mucha esperanza de que antes de fin de año tengamos ya una entrada en las fases clínicas, que es lo que ahora estamos viendo que están haciendo pues, otros proyectos vacunales que vienen de otros países. Bueno, a la lista enorme de contradicciones en torno al COVID hay que añadir una más. Ya saben ustedes, resulta muy paradójico que países donde no es obligatoria la mascarilla, que países en los que los aforos no están limitados, que países en los que, bueno, no han tenido la tensión sobre los ciudadanos de tener que tomar medidas personales para tratar de contener la pandemia, los índices son mejores en la segunda oleada que los que plantea España. Recordarán también que se nos dijo, cuidado con los tiradores de las puertas, cuidado con los botones del ascensor, y que luego se nos dijo, no, bueno, el contacto táctil es mínimo y despreciable y dejamos de ir buscando como locos guantes. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, lo digo porque es que dicen que los españoles somos un pueblo con poca memoria. Bueno,
Se nos dijo también desde el primer momento que los asmáticos eran población de riesgo. Cuidado con los asmáticos. Y nos parecía del todo lógico, porque claro, pues un asmático tiene problemas en sus pulmones y si el virus ataca los pulmones, pues nos pareció del todo coherente que los asmáticos fueran considerados población de riesgo. Pues miren, no, los asmáticos no son población de riesgo. Qué alegría, qué buena noticia para los que sean asmáticos. Y qué poco criterio el que la comunidad científica nos va brindando para atender este asunto de la pandemia. Bueno, vamos al tema de los confinamientos. Hay mucha gente, por ejemplo, en Madrid, también en Barcelona, en muchos lugares de España, que está aterrorizada ante la posibilidad de una medida pues de confinamiento, aunque sea perimetral, aunque no sea un confinamiento excesivamente amplio. Hoy el ministro de Sanidad, el filósofo, esto es otra cosa que nos hace peculiares en el mundo, tener un ministro de Sanidad filósofo. Salvador Illa, bueno, en catalán y de una manera un poco críptica venía a decir que no estudian confinamientos perimetrales. Le preguntaban, pues a propósito, claro, de si podía haber un confinamiento en Madrid, donde pues, los casos de infectados son altos. Vamos a escuchar a Salvador Illa. No, a veure, jo crec que en aquest moment un confinament perimetral de Madrid no procedeix. Les concentracions urbanes importants, denses, com pot ser Madrid, com pot ser la zona metropolitana de Barcelona, bueno, doncs, són espais on les mesures per contenir el virus han de ser molt ben pensades, tenen unes dificultats especials, i jo crec que en línia general s'està fent una feina correcta a tot arreu. Madrid ha anunciat que està estudiant noves mesures, y esperem que donin fruit en els propers días. Bueno, por si no ha tenido la paciencia de leer la traducción, yo le resumo. No va a haber confinamientos perimetrales y dos, cree que se están tomando las medidas adecuadas y ha dicho específicamente en Madrid. Bueno, pues el jefe, el responsable primero en el gobierno de las medidas sanitarias para contener la segunda oleada, dice que en Madrid se están haciendo las cosas bien. Bueno, y en un momento en el que todavía colean las declaraciones del líder socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Decía Emiliano García Paje aquello tan, en fin, que le debería poner colorado, aquello de la bomba radioactiva vírica, que es un invento made in Emiliano García Paje, y que el 80% de los contagios que había habido en su territorio, en la comunidad de Castilla-La Mancha, se debían a la proximidad de Madrid, o casi señalando con el dedito a los madrileños, que les han ido a contagiar allí. Bueno, ha habido de todo y le han puesto bastante colorado, o como dicen, o como suelen decir en Ciudad Real, le han puesto escocío, porque le han recordado que el peor de los brotes que ha vivido Castilla-La Mancha, que es el de Tomelloso, lo recordarán, cerca de 30.000 infectados, hubo ingresos hospitalarios, fallecimientos, etcétera, etcétera, se demostró que el causante había sido un individuo que había viajado y contagiado, se había contagiado en La Rioja, nada que ver con Madrid. Bueno, pero la verdad es que las declaraciones de Emiliano García Paje han levantado un río revuelto de respuestas, entre las cuales destaca la del consejero madrileño de Sanidad, Ignacio Ruiz Escudero, que van a oír a continuación. Tratar de buscar culpables con esta pandemia, desde luego, me parece un argumento de una pobreza absoluta. El virus se comporta como se comporta, es el gran culpable de todo lo que está pasando. Es como si nosotros en esta segunda ola culpabilizamos a los temporeros que fueron a Lérida y que a partir de ahí luego fueron aumentando el contagio en el resto de comunidades. Y ha habido una respuesta institucional, política del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que ahora van a ver en pantalla, una respuesta en el Mundo Tuit. En el Mundo Tuit le recuerdan a Emiliano García Paje, así muy directamente, como pues a base de campañas publicitarias, él ha venido a buscar turismo para su comunidad autónoma en Madrid. Y le recuerdan, hombre, pero si somos una bomba radioactiva vírica, ¿cómo es que...? Podemos ver esas imágenes de los diferentes instrumentos del gobierno de Castilla-La Mancha para reclamar a los habitantes madrileños pues que aprovechen la escasez de objetivos turísticos que nos ha producido el COVID para desplazarse
a su comunidad. Y le ponen en contradicción, dice, oye, si usted dice estas cosas, ¿por qué viene a poner anuncios para que los madrileños vayan a Castilla-La Mancha? Bueno, no sé, ahora veo que empezamos a reaccionar con las imágenes que valen la pena, porque son anuncios muy bonitos. Tus vacaciones nunca han estado tan cerca, Castilla-La Mancha. Oye, pues qué incoherencia por parte del veterano ya político para entrar en estos guisos. Y no ha faltado también, ayer lo hice yo aquí, quien le ha recordado a Emiliano García Paje, oye, los vecinos estamos para lo bueno y para lo malo. ¿Y por qué se te ha olvidado que 50.000 consultas médicas de ciudadanos de la Comunidad de Castilla-La Mancha se resuelven en la Comunidad de Madrid y cientos, miles de operaciones año tras año tras año desde que se inauguró la paz se resuelven en Madrid? Bueno, cosas de Emiliano García Paje que, como les digo, pues no estuvo en lo que podíamos llamar la línea de la coherencia exigible a un político responsable que tiene que decir cosas sensatas y no meterse en charcos. Ya tenemos demasiados políticos, de los nuevos políticos, de los de Unidas Podemos, Sánchez y tal. Este es un veterano. Hay que tener un nivel de exigencia, pues eso, de cuando el bachillerato se hacía y era serio y no podías pasar con asignaturas pendientes. Bueno, ahora quiero que vean una cosa que es lo nunca visto. Estamos acostumbrados a que los políticos que han tenido responsabilidades en el mundo de la sanidad callen como muertos, salgan del cargo y se lleven a casa lo bueno, lo malo y lo sucio del mundo de la farmacia. El mundo de la farmacia tiene muchos claroscuros. Uno de ellos es el negociazo que supone, sobre todo un país como el nuestro, que está, bueno, pues tiene una idea de sí mismo un tanto errónea y ha sido el campo en el que las farmacéuticas han sacado de verdad, han hecho la barba de oro en España, gracias a que les han permitido unos precios, les han permitido incluso que nos lleguen con retraso medicamentos, les han permitido de todo. Y parece que quien manda en el mundo de los fármacos que llegan a España son las farmacéuticas y no la Agencia Española del Medicamento o el Ministerio de Sanidad. Por eso quiero que ustedes oigan las declaraciones de uno que fue ministro de Sanidad en Francia. Se llama Philippe Douste-Blazy. Y este hombre, no van a tener que hacer ningún esfuerzo porque está traducido, en una entrevista explica lo que más o menos sabemos todos, pero hay que agradecer que por fin un político hable con claridad. Para muchos esto es un negocio, estos tíos no tienen alma, estos tíos lo quieren todo y estos tíos pues hacen negocio sobre la base de nuestra salud. Vamos a escuchar al ministro francés de Sanidad, o exministro, perdón. Pero es difícil de entender. ¿Por qué los científicos hacen estudios sesgados? Es decir, así es, esa es la gran cuestión, es la cuestión que todos nos planteamos. ¿Conoces las conferencias de Chatham House en Londres? Recuérdenos. Esto es extremadamente interesante. Son unas reuniones completamente detrás de puertas cerradas, solo con expertos. Nadie puede grabar, nadie puede tomar fotos. No hay prensa, solo entre expertos. Son ultra secretas. Pero hubo una reunión el otro día de los jefes de las revistas científicas, tipo Lancet, New England Journal of Medicine. Son revistas extraordinarias. Cuando está publicado en el Lancet, está escrito en el Lancet. Por eso, digamos, estamos hablando de algo muy importante en esta discusión. Y acabó filtrándose. El jefe de Lancet, Orton, dijo, pero no, ya no podemos básicamente publicar datos de investigación clínica, porque las compañías farmacéuticas hoy son tan fuertes financieramente y llegan a tener tales metodologías para hacernos, digamos, aceptar papeles que aparentemente son metodológicamente perfectos, pero que básicamente deben decir lo que ellos quieren. Esto es muy raro, pero lo que dice es muy serio. Significaría que son los laboratorios farmacéuticos los que presionan de una forma financiera sobre los resultados. ¿A quién podemos seguir creyendo hoy? Pues no, por eso me permito hablarles de ello. Esto es uno de los temas más importantes. Nadie podría haberlo creído nunca. Yo hice una investigación durante 20 años. Jamás hubiera pensado que el jefe del Lancet podría decir eso. Y el jefe del New England Journal of Medicine también. Incluso dijeron que era criminal. La palabra fue utilizada por ellos. Es decir,
Si usted quiere, cuando hay una epidemia como la del COVID, básicamente, hay personas, nosotros vemos la mortalidad cuando somos médicos, usted ve el sufrimiento y hay personas que ven dólares. Hay personas que ven dólares. Miren, por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos. El famoso laboratorio Gillette, que es el laboratorio pues, del Remdesivir, a través de Pfizer. Muy bien, Remdesivir es uno de los fármacos que más se utilizan en el tratamiento, que no vacuna, el tratamiento del COVID. Bueno, pues estos son los que en España han hecho 1.800 millones de euros gracias a la venta de su producto Solvadi dedicado a la hepatitis C, que recordarán, pues era un tratamiento muy caro, que había que ayudar a que tuvieran ese tratamiento los españoles que sufrían la hepatitis C. Bueno, el caso es que, estoy citando ahora datos del Instituto de Salud Global de Barcelona. En España se ha vendido ese medicamento para la hepatitis C, que se llama Solvadi, a 247 veces su precio de coste. Y es que, claro, las farmacéuticas juegan en las procelosas aguas de contarnos que hay unos costes muy elevados de investigación, yo no lo pongo en duda, pero también hay un tiempo de amortización. A partir del que cubiertos esos costes hay que ir a unos beneficios que sean razonables y no es de recibo que se aprovechen de, bueno, en fin, de que su producto tenga una patente, que no se pueda producir por otras vías y que tengas que pasar por el aro. Estas grandes compañías como Gillette consienten además que haya diferencias de precio entre países según les da la gana o según sean de permisivos esos países, que ahí está el eje del problema. Hay que saber negociar con ellos y hay que, en fin, ponerle puertas al campo, porque si no, siempre seremos los modestos chicos del sur de Europa que lo compran todo, aunque sea tarde, a un precio que se les puede imponer. Les hablo del Remdesivir, como les podía hablar de la dexametalona, que también es uno de los productos que ahora está de moda con lo del COVID, y seguramente tendremos que llevar eso al día en que lleguen las vacunas, ya veremos, eso está por llegar, pero en cualquier caso está bien que alguien que ha sido ministro de Sanidad nos recuerde que para algunos esto es un negocio. Y desde luego los pacientes, los sufrientes de estas relaciones con las grandes farmacéuticas megamundiales, solo tenemos un elemento de control de ellas, que es nuestros medios políticos públicos que fijan los precios, los calendarios, la llegada de todos estos productos. Si no hay una fuerza de contención de esos intereses a veces mezquinos, todo esto se viene abajo, que es lo que yo creo que ha pasado en España innumerables veces. Pero le agradezco vivamente que un responsable político sanitario reconozca lo que es para muchos una obviedad, pero que está bien que la conozcamos de primera mano. Bueno, entre las cosas que quedan entreabiertas, mal abiertas o no sé de qué manera, está el asunto de qué pasará cuando los escolares entren masivamente a continuar con lo suyo, con lo de educarse, y los padres no sepan y tienen derecho a tener dudas porque no hay claridad en el asunto, si cuando uno de sus hijos sea devuelto con un positivo, uno de ellos al menos va a tener baja laboral. ¿Y qué pasa cuando la clase entera queda confinada porque hay 2 o 3 positivos y siguiendo las normas se les manda a casa? ¿Los padres van a poder disfrutar de baja laboral? Bueno, todo es duda y todo es incertidumbre, todo es neblina, y desde luego no han ayudado en nada las declaraciones de Pablo Iglesias, según el cual, naturalmente, que habrá cobertura de baja laboral cuando los niños den positivo y, naturalmente, cuando estén confinados. Eso lo dijo ayer Iglesias. Pero yo quiero hablar de ello con una persona que, en fin, conoce el mundo de las relaciones laborales y de las bajas laborales. Don Rubén Binatea, el secretario de Acción Sindical de Uso Madrid. Muy buenas tardes, Rubén. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué opinión tienes tú? ¿Está garantizado que en el caso de que los chicos den positivo o estén confinados, uno de sus progenitores pueda al menos con esa base pues, intentar conseguir quedarse en casa para cuidarlo? Pues a día de hoy no está absolutamente garantizado. El problema viene en que hasta ahora las medidas que han adoptado es que si tu hijo sí padece la enfermedad y por lo tanto le mandan en cuarentena, sí, el padre sí tiene derecho a esa prestación y a esa baja laboral. En el caso de que dé positivo, pero eso... De que dé positivo, pero claro. Eso, Rubén, está según pillado por los pelos
y hasta donde yo alcanzo, sujeto a un calendario que termina el 15 de septiembre. Puede que lo renueven, pero de momento no sabemos. Claro, y además el problema viene en que si en la clase de mi hijo coincide que un niño da positivo, le mandan a su casa, al mío le van a mandar también a su casa. Pero yo no dispongo de ese permiso, de esa baja o de esa situación para poder hacerme cargo del niño. Cuando dejarlo a los abuelos es un riesgo que no podemos correr ahora mismo. Entonces, desde uso llevamos desde el principio de la pandemia reclamando que para este tipo de casos se cree ese permiso retribuido que permita a uno de los dos padres poder estar con el niño en una situación como esta, para no tener que recurrir a una excedencia, a una reducción de jornada, que lo que hace es perjudicar el salario, renunciar a ello, y eso es una cosa que ahora mismo los trabajadores no nos podemos permitir. Pues, don Rubén, se me antoja que es un elemento importante que se podía haber cocinado con tiempo durante estos 5 meses para tener la respuesta a esa duda, más que previsible. No sé en qué andará Isabel Celaá y sus colegas, pero esta es una de las preguntas que desde el primer momento, como tú decías, durante el primer confinamiento, la primera oleada, ya estaba en la mente de todos, ¿no? Claro, nosotros desde el primer momento que se empezó a rumorear y se decidió cerrar los colegios, fue nuestra principal reclamación. O sea, ¿qué pasa con estos padres? Por ejemplo, en España es un sector, el sector mayoritario es el sector de servicios. El sector de servicios no se permite el teletrabajo. La gente de limpieza, la gente de hostelería, la gente de comercio, de transportes, muchísima no pueden teletrabajar. Con lo cual, es una medida, sí, que da muy bonito el teletrabajo donde se pueda. ¿Y el resto qué hacemos? Yo, por ejemplo, en nuestro caso, tanto mi mujer como yo trabajamos en comercio. No podemos adaptar los horarios y no podemos permitirnos una excedencia porque hemos estado 5 y 6 meses en el ERTE con la reducción de salario, con todos los problemas que el SEPE ha tenido. Por ejemplo, las guardas legales no se han pagado correctamente, la gente con hijos no ha tenido esa bonificación y tenemos que seguir reclamándola. Entonces, venimos de unos meses muy perjudicados económicamente por toda esta situación. Y ahora las opciones que se nos dan es por reducción de jornada o excedencia. O sea, es inviable, no lo podemos mantener económicamente, una familia no puede. Claro, eso no son soluciones, don Rubén. Dígame una cosa, ¿cuál es la situación hasta donde usted conoce como secretario de Acción Sindical del SEPE en estos momentos? ¿Han atendido todo lo que tenían que atender? ¿Trabajan a pleno rendimiento? Porque la Administración, que lo sepa todo el mundo, todavía no está a pleno rendimiento. No, de hecho, nosotros tenemos muchísimas reclamaciones puestas de gente que no ha cobrado todavía nada. Yo, en mi caso particular, todavía no se me ha arreglado el tema de los hijos. Yo tengo 2 hijos y no en ningún caso se me ha reconocido y sigo sin la reclamación pertinente. Eso por llevarlo a lo más corto, pero tenemos muchísimas reclamaciones de trabajadores de todos los sectores que, pues, o que le deben dinero de alguna manera, pues por eso mismo las guardas legales tienen... cuando pasan a percibir el paro, tienen que cobrar a razón de la jornada original que tenían, no de la reducción que tienen ahora. Y eso tampoco no se ha hecho bien. En muchos casos se van recuperando, se van actualizando, se ha ido abonando, pero todavía queda muchísima gente que no ha cobrado y que no se la ha actualizado bien. Los que lamentablemente se han quedado atrás, se han quedado en el paro, ¿son ya atendidos o les seguimos dando hora para noviembre, para octubre o para cuando sea? Pues hay gente que todavía sigue sin poder contactar, por más que lo intentas, los teléfonos siguen colapsados, la página web pide la cita y o no te responden, o como bien dices, te dan citas para octubre, para septiembre, noviembre, finales. Entonces igual, es una situación que la gente tiene una necesidad real de ese dinero, de esa reclamación, y no pueden esperar meses y meses. O seguir llamando y que nadie te coja el teléfono, poner reclamaciones vía email y que tampoco te respondan siquiera. La verdad es que es una situación muy complicada. Hay que entender que les ha venido muy grande, de pronto, de gestionar los parados que teníamos antes de la crisis al volumen exorbitado que hemos tenido ahora, pues sin personal de refuerzo y con la gente que había, pues... Hombre, eso ha tenido que ser terrible también. Es razonable. Pero, claro, hay gente que es que no cobra, que es que no puede, claro, que no tiene dinero para pagar la comida o para ahora pagar libros, comedores, claro, colegios. O sea, que es una situación de emergencia obvia
obvia que cuando tú tienes diferentes ministerios, hombre, yo entiendo que haya cosas que sean muy complicadas y que no se puedan desviar funcionarios de un ministerio a otro, pero hombre, algunas habrá que sean sencillas y que se puedan llevar al día, aunque es evidente que están desbordados, es evidente que, pero hay imprevisión, hay una imprevisión total y hay una manera de hacer que ya llevamos denunciando muchos meses, que es lo de llame usted por teléfono, usted no venga para nada, llame usted por teléfono, un teléfono que está completamente bloqueado, donde si tienes la suerte de ser contestado tampoco te van a resolver el asunto que a ti te preocupa, tu expediente o la reclamación que tú plantees, ¿no? Lamentable. Rubén Minatea, te agradezco mucho la participación en el programa y te mando un fuerte abrazo. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, hay un tema muy importante, que tiene que ver con el análisis del virus que contagia, tiene que ver con la velocidad de detección y tiene que ver con una correcta clasificación que permita que podamos administrar esa cantidad, parece que creciente, de infectados y hacerlo mejor que como lo hicimos en la primera oleada. De eso va el siguiente trabajo que no se pueden perder. El COVID-19 no siempre se manifiesta de la misma manera. Unos lo han pasado como una simple gripe, otros pierden olfato y miles de personas han muerto en todo el mundo. Como ven, un rango de síntomas muy variado que desde la Universidad King's College de Londres han investigado a través de una aplicación y la participación de 2.600 pacientes de Reino Unido, Estados Unidos y Suecia han logrado identificar 6 grupos de síntomas. De hecho, aseguran que si se identifica el grupo, los médicos podrían predecir qué necesidades tendrá o la gravedad para anticiparse a poner tratamiento oportuno. La clasificación queda de esta manera, de menor a mayor gravedad. El primer grupo es el COVID similar a la gripe pero sin fiebre. Dolor de cabeza, pérdida de olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta y dolor en el pecho. El segundo grupo es un escenario similar al anterior pero se agrava un poco más con ronquera, fiebre y pérdida de apetito sumado a los anteriores. Aquí desaparece el dolor muscular. Este tercer tipo es un COVID gastrointestinal donde los pacientes presentaron diarrea sumado al dolor de cabeza, a la pérdida de olfato, a la pérdida de apetito, dolor de garganta, dolor en el pecho y también desaparece la tos. A partir de aquí los síntomas comienzan a ser más graves. Este es el llamado nivel 1 severo, con fatiga, dolor de cabeza y pecho, tos, fiebre, ronquera y pérdida del olfato. Al severo 2 hay que añadirle 2 síntomas más en este quinto grupo, la confusión y el dolor muscular. Y por último, el nivel 3 grave, que engloba todas las dolencias anteriores más dolor respiratorio, falta de aliento, diarrea y dolor abdominal. Casi la mitad de los pacientes que tuvieron síntomas del grupo 6 terminó hospitalizado, comparado con el 16% del grupo 1. Entre el 1,5 y el 3% de los pacientes de los grupos 1, 2 y 3 necesitaron ayuda para respirar. Sin embargo, el porcentaje aumenta en los grupos severos, donde casi el 20% de ellos necesitó respiradores. En definitiva, los investigadores aseguran que este modelo nos permitiría actuar mucho antes. Bueno, a ver si estos estudios sirven de algo. Por cierto, volviendo al tema escolar y a la vuelta de los chavales al cole, sepan que hay colegios de médicos, por ejemplo el de Valladolid, que denuncian aluvión de padres que quieren certificados para pedir la baja laboral por presuntos positivos que hayan tenido sus hijos y que están agobiados con esa circunstancia de padres que piden informes, certificación de informes a los médicos. Eso sucede en Valladolid, me imagino que en media España. En fin, hoy hay que... Cuando uno critica a alguien y alguien pide disculpas, pide perdón y rectifica, pues oye, también hay que decirlo. Es el caso, ahora van a ver, del consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio. Ayer enseñábamos colas absolutamente infames de docentes y de administradores de los colegios madrileños que daban la vuelta al sitio donde habían sido imprudentemente citados en una cantidad impropia porque impedía, pues ahí lo ven, impedía pues la distancia exigida, era un poco peligrosa y desde luego era un poco torturadora, porque imaginen la de horas que lleva el llegar a que te hagan el PCR, que por otra parte es una imposición que hace la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación. Hoy Enrique Osorio ha pedido perdón por esas colas de los docentes para hacerse su PCR y yo creo que estas cosas también hay que decirlas porque está bien que se conozcan, ¿no?
hay una perspectiva distinta sobre el tema de la pandemia y sobre el tema de la comunicación durante las limitaciones que tenemos y la obligación del uso de la mascarilla. A pesar de que nadie nos haya contado que efectivamente la mascarilla tenga un efecto definitivo sobre el control del avance de la pandemia y que haya en contraste sociedades donde no es obligatoria, que va mejor que nosotros, el uso de la mascarilla durante la segunda oleada y también la primera plantea un problema muy relevante para los sordos que aprenden a leer nuestros labios y que ahora pues con la mascarilla les es prácticamente imposible, y proponen una solución. Van a ver. Es difícil ver gestos faciales, no vemos rasgos ni expresiones, se ocultan tras la mascarilla y es un problema para personas como Marcos. Desde que las personas están utilizando mascarillas opacas me siento totalmente aislado, me siento totalmente incomunicado. Es sordo desde los 5 años y necesita leer los labios para comunicarse. Hay una solución, las mascarillas transparentes o con ventana. Hoy volaba desde Gran Canaria a Madrid para entregar cerca de 80.000 firmas en el Ministerio de Sanidad. No son solamente firmas, son también historias de impotencia, de frustración y también de empatía. Pidiendo que las homologuen. Personas que están produciendo ansiedad, que están angustiadas porque no logran comunicarse. Exigen soluciones al gobierno ya que tienen problemas con familiares, amigos e incluso al ir a la compra desde que empezó la pandemia. No podemos esperar. Es una necesidad muy urgente. Porque estas mascarillas de policarbonato ya están a la venta y cumplen la normativa. Solo falta su homologación para que tengan una doble función. Para que no solamente las personas se protejan, sino también para que no nos sintamos aisladas y para que nos podamos comunicar. Una solución que pide Marcos y también miles de personas sordas para mejorar la comunicación y también su calidad de vida. Bueno, pues pensemos en ellos también, que se guían por nuestros labios y ahora no pueden hacerlo. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y a continuación volvemos hablando de Canarias. Canarias está absolutamente torturada. ¿Por qué? Pues porque ha habido un país fundamental para su turismo, Alemania, que los ha colocado, ayer los colocaron, en situación pues de lugar conflictivo con riesgo COVID, lo cual significa que allí que la temporada no termina después de agosto, pues tengan dificultades con ese gran aporte que es el turismo alemán. Lo vemos después de la publicidad. Bueno, así que Alemania le ha dado la puntilla al turismo en la Comunidad Canaria. Para hablar de ello, don Nicolás Villalobos, que es director general de Bicordial Hotels and Resorts. Muy buenas tardes, Nicolás. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se ha tomado el turismo canario esta decisión del gobierno alemán? Pues con resignación y al final es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero es verdad que no por anunciada deja de doler. Nosotros sabíamos que Alemania había cerrado ya a Baleares y a la península ibérica y había hecho excepción con las Islas Canarias. Una excepción pues cogida con pinzas dentro de lo que es la realidad nacional española, y después también vemos pues que lamentablemente los índices de contagio en nuestra región pues se estaban descontrolando. Lamentablemente salimos después del confinamiento, pues después de ese esfuerzo que hizo la Comunidad Canaria, como todos los españoles, pero aquí en Canarias con la singularidad de que siendo archipielagicos, siendo insulares, pues el esfuerzo de esa cuarentena, de ese confinamiento en nuestras casas durante 2 meses, pues llevó a una prevalencia muy baja del virus. Nosotros salimos a principios de mayo, pues aquí no había prevalencia del virus en Canarias. Lamentablemente esa condición única casi a nivel mundial, pues se perdió con el paso de las semanas y meses, pues a medida de que se restableció el tráfico aéreo con el resto del mundo, donde no se había acabado de controlar la pandemia, como es sabido, y se reimportó lamentablemente el virus, llevando pues a unas cifras ahora pues que están pues en la media del resto del país, lo que ha llevado, como digo, pues al cierre por parte de Alemania en el día de ayer el turismo de Canarias. Para nosotros es un golpe muy duro. Nosotros, a diferencia del resto del país, nuestra temporada alta empieza ahora, empieza a partir de otoño, a partir de mediados de octubre,
aprovechando pues la singularidad de que nosotros tenemos una climatología única en lo que es la Unión Europea en los meses de invierno, ¿no? Pero bueno, como digo, pues ahora mismo todas las perspectivas, ilusiones, por lo menos en el más corto plazo, pues se ven absolutamente... bueno, pues ya no hablo de ilusiones porque sabíamos que estaba difícil la situación y que era difícil escapar. Entonces nos han dado la puntilla, las ilusiones y esperanzas que pudimos tener. En el caso que esperamos todos que cambie la situación en Canarias de la infectación por coronavirus, ¿el gobierno alemán tiene alguna fecha en la que va renovando estas alertas que no recomiendan ir a determinados sitios? ¿Se podía revertir con rapidez? ¿Podían aspirar los empresarios del turismo canario a hacer reservas, por ejemplo, antes de Navidad? Sí, bueno, el Instituto Robert Koch, que es el que está haciendo esta tarea para el gobierno alemán, está revisando pues continuamente, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que son cada 2 semanas cuando se está revisando y actualizando el tema para cada país. Entonces nosotros en principio pues nos enfrentamos a un escenario donde a lo mejor a mediados de septiembre pues se revisa esta situación y pues podría ser para bien, ¿no? La cuestión está en si es reconducible aquí la cuestión sanitaria, para eso se exige mucha disciplina social, pero también tenemos que tener, pero de poco sirve el esfuerzo intracomunitario que podamos hacer aquí en Canarias si sigue abierta por puertos y aeropuertos la vía de entrada de gente contagiada de fuera. Y entonces aquí está ahora mismo muy intensa el debate de si una vez controlado dentro de nuestra comunidad isleña que permite, como digo, acotar y atajar la pandemia de forma más o menos rápida, un esfuerzo social, pues si una vez se consiguen otra vez recuperar índices de prevalencia bajos, lo que tenemos que hacer es controlar la no reimportación del virus vía puertos y aeropuertos. Claro, eso lo que supone es la generación de una frontera interior en el espacio comunitario Schengen o en el espacio español, ¿no? Pero bueno, al final es una frontera interior no de carácter político, sino de carácter sanitario, atendiendo la singularidad y especificidad de esta región que es insular y archipelágica y además absolutamente dependiente del turismo y donde tenemos la urgente necesidad de controlar la cuestión sanitaria para poder seguir sobreviviendo y viviendo del turismo que lo que requiere es, aparte del sol y playa, pues la seguridad, ¿no? La seguridad ciudadana, pero la seguridad sanitaria es la primera, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que efectivamente quepa la revisión en el medio plazo y esperamos y contamos con que se reviertan estos índices de contagio. No sé yo si será para dentro de 2 semanas o si será dentro de un mes. Bueno, aquí se están haciendo esfuerzos sociales importantes, insisto, ¿no? Desde la Federación y las patronales se está pidiendo que se controlen puertos y aeropuertos para evitar la reimportación del virus. Y después, bueno, pues una vez el Instituto Robert Koch recoja, si se da, pues la mejora de los índices de prevalencia, yo lo que sí estamos seguros es que desde que se vuelvan a abrir las puertas, habrá una recuperación relativamente rápida del turismo aquí, en el sentido de que habrá un negocio de última hora. O sea, desde que empiece a asolar el frío de los nortes europeos y el sol pues se oculte, pues la gente que lleva tanto tiempo sufriendo confinamientos y cuarentenas y sin haber podido pues disfrutar en casi un año de la vida, pues nosotros contamos con que se puedan animar, si como digo está controlada la cuestión sanitaria en Canarias, pues que se puedan animar a coger un avión y venir escapando del frío, de los rigores del frío. Confiemos, don Nicolás Villalobos, que así sea. Muchísimas gracias por su participación en el programa y le mando a usted y a todos los canarios un abrazo desde aquí. Gracias. Venga, gracias. Bueno, les presento ya, está sentado aquí a mi lado, don Román Cendoya. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me gustaría hacer con usted un repaso del día político, el día político que tiene pues, bastante perfilados los temas. Primer asunto, los presupuestos. Hincamos el diente ahí, que parece que es lo más relevante desde el punto de vista político, insisto. Hay declaraciones que tienen que conocer todos. Una relevante de Echenique que está en R en lo suyo, en destacar las diferencias con Ciudadanos y que da por fracasados los intentos de negociación con los naranjas de Inés Arrimadas de las cuentas públicas de Sánchez. En primer lugar, creo que hay que recordar la hemeroteca. Los intentos de articular mayorías de gobernabilidad con Ciudadanos
a lo largo de los últimos 6 años. No solamente han fracasado todos, sino que además han supuesto malas noticias para nuestro país. Varias repeticiones electorales, que fuera presidente Mariano Rajoy cuando había una mayoría alternativa a Mariano Rajoy. Digamos que ya se ha intentado por activa y por pasiva y con mucha campaña por parte de muchos agentes políticos y económicos en este país, que Ciudadanos formara parte de una gobernabilidad, de una suerte de bipartidismo imperfecto, y todos esos intentos han acabado primero en fracaso y segundo en inestabilidad. Creo que la única mayoría que se ha demostrado viable pues es la que hemos visto en el Congreso de los Diputados. Es la mayoría que permitió primero la moción de censura. Bueno, de ahí lo que se colige es que Unidas Podemos se va a dejar los dientes en mantener aquella mayoría con Esquerra Republicana que dio la moción de censura y luego la investidura de Sánchez. La posición de Inés Arrimadas, para que vean el binomio de enfrentamiento Podemos-Ciudadanos, dice Inés Arrimadas, hoy ha estado en Espejo Público, y dice que no aceptarán subidas de impuestos. Bueno, hay muchos temas importantes en esta negociación, pero está claro y todo el mundo con un mínimo de sentido común sabe que si la propuesta del plan generalizado de subidas de impuestos que planteaba Podemos ya era malo antes, imagínense ahora. Si nos dedicamos en este país a hacer las propuestas económicas de Podemos, imagínense dónde vamos, ¿no? Por eso nuestro papel, y lo voy a intentar de verdad porque creo que es bueno para España, es que esos presupuestos no se los reparta Rufián con Otegi e Iglesias en un despacho, ni que se apliquen esas medidas que muchas veces ha explicado Podemos, esas subidas generalizadas de impuestos, o vamos a derogar la reforma laboral. Eso no va a ser bueno para España. Bueno, ese es el binomio de enfrentamiento. Hoy el nuevo invitado que ha ido a ver a Sánchez es Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana, que, por cierto, a eso de que se repartan unos cuantos los presupuestos en un despacho, ha dicho Rufián, peor es que se repartan en un despacho de una empresa del IBEX, y se ha quedado tan ancho. Al salir, dice Esquerra Republicana, no sé si con la boca grande o la pequeña, que no van a apoyar los presupuestos y que, bueno, son incompatibles con la izquierda, los de Ciudadanos, lo deja claro. Y en suspenso, porque lo que le plantea Esquerra Republicana al presidente del Gobierno y lo que se ha llevado en el bolsillo de compromiso Rufián es que se va a convocar a mitad de mes la mesa del diálogo, en una situación bien poco propicia. Por cierto, vamos a escuchar algo de lo dicho por Rufián. Como principal acuerdo, si se puede llamar así, es que hemos coincidido ambas partes en el hecho de que es conveniente, de que es idóneo, de que sería muy positivo convocar una nueva reunión de la mesa de diálogo y de negociación conformada hace unos meses de gobierno a gobierno por la resolución y para la resolución del conflicto político con Cataluña. Bueno, don Román Cendoya, ¿cómo van esos presupuestos? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Supongo que estará usted un poco decepcionado con el Casado que vimos pasar por ese encuentro con Sánchez. Si es que pasara o no pasara, no iba a pasar nada. Ya daba igual. Es que daba igual. Le han hecho una pinza. Yo no entiendo, sí entiendo la actitud del IBEX 35. La del IBEX 35 fue un acto franquista. Organizó el dictador, el amado líder, vengan ustedes aquí, porque todos dependen de los ERTE, los ERES y de las ayudas del gobierno. No entendí la actitud de Ana Botín, porque todos los demás estuvieron, se fueron y no pasó nada. Ana Botín es la única que salió como muy contenta y jubilosa diciendo esto está muy bien, hay que apoyar todos juntos y muy bien, ¿no? Entonces, no entiendo por qué hay que hacer esas alaracas, ¿no? Me preocupa la situación. Pablo Casado no puede aprobar los presupuestos bajo ningún concepto y además está pidiendo un imposible. Él no dice que no, dice que salga Unidas Podemos del gobierno. Si sale Unidas Podemos del gobierno, España se incendia. Se va a incendiar solo, pero es que Unidas Podemos más vale que esté en el gobierno. Y luego el papel de Ciudadanos... Eso es un engaño, ¿eh? Eso es un engaño porque todos sabemos que los presupuestos los hace Sánchez, no Unidas Podemos. O sea que no sí, puedes... Pero es un engaño, los hace Sánchez. ¿De ideas o es un combate de personas? Tú no puedes intentar hacer un... Vamos a ver, Sánchez manda y Podemos expreso de que necesita estar en el gobierno. Porque tiene tantas causas penales judiciales abiertas que necesita estar en el gobierno. Y eso lo sabe el PSOE. Queda muy mal y muy raro que tú empieces a negociar los presupuestos teniendo a tu vicepresidente y tus socios que están sentados en el Consejo de Ministros diciendo, oiga, que usted conmigo no ha hablado, si habla con este no tiene presupuestos.
Es decir, primero haga ustedes unos proyectos de gobierno, de presupuesto, los presupuestos generales del Estado. Yo no sé, teniendo los ministros que tiene Unidas Podemos, cómo se pueden hacer unos presupuestos sin contar con la vicepresidenta de Asuntos Sociales, sin el Ministerio de Igualdad, sin el Ministerio de Comercio, sin el Ministerio de Universidades, que son los de Podemos. Es decir, ¿en el presupuesto no llevan esas cifras o qué? Sí, ¿no? Entonces, lo lógico, en una lógica normal de intentar hacer unos presupuestos, es que los dos partidos que son el gobierno hacen un borrador de presupuestos, se fijan unos mínimos de no negociación y unos elementos de negociación que se presentan a las partes a negociar. Oiga, mire, esto es inamovible, por aquí no vamos a negociar nada, a partir de aquí es negociable. Oiga, pues si esto usted no lo va a negociar, yo no me siento con usted porque para mí eso es clave. Ya está. Lo que no puedes hacer es intentar abrir una negociación Pedro Sánchez con todas las demás fuerzas políticas, que además muchas de ellas son antagónicas, sin tener ni siquiera un borrador de presupuestos de su propio gobierno. No lo tiene, no, eso lo tiene muy mal. Pero eso es muy importante, Javier, porque lo que quiere decir es que no importa nada los presupuestos. Es más, lo que yo creo que hay un convencimiento interno en el gobierno que no va a haber presupuestos. Porque los presupuestos no los va a hacer Pedro Sánchez. En España no hay dinero. El dinero que hay es el que venga de la Unión Europea. La Unión Europea ese dinero lo ha puesto con condiciones. El 29 de julio, en ese aquelarre que montó en el Congreso de qué bueno soy que traigo 140.000 millones, que es mentira, primero no ha llegado ni uno y ni está ni se le espera, porque tiene que hacer muchas reformas. El que pone las condiciones, el que hace los presupuestos generales del Estado de España es la Unión Europea. Entonces, esto es un quilombo que ha montado de permanencia y de continuidad en el poder. Cuando les dice ayer al IBEX, oiga, 40 meses de estabilidad gubernamental, pero si al entrar le había dicho Podemos, usted no tiene los presupuestos porque yo no los apoyo. Todo es mentira. Sí. Entonces es una negociación política. Pero ahora vamos a ver, además la política, además de ideología, es matemática electoral. Es decir, el que si se negocia con ciudadanos, que Inés Arrimadas está muy voluntarioso buscando un espacio político en el que estar, que está liquidando lo poco que le quedaba políticamente, tiene 10 votos. Vale, Esquerra tiene 13, pero si va Esquerra puede ir el PNV y puede ir Bildu. Pero si no va Esquerra no va a ir Bildu. Y 13 más 5 son 18 y Ciudadanos son 10. Y si quitas a los de Podemos, pero no te garantizas ni los del PP ni los de Vox, entonces tampoco los tienes. Es decir, los presupuestos generales del Estado, lo primero que hay que hacer es sumar y restar. No solo las cifras de los presupuestos, sino las cifras de los votos que tienes para sacar adelante los presupuestos. Y no lo han hecho. Por lo tanto, esto es una vez más una cortina de humo que está tapando que digamos que el presidente Sánchez, con unos índices de contaminación de la pandemia como nunca ha habido, haya hecho dejación de funciones, que no estemos hablando del 18,5 del PIB, que no estemos hablando de la mayor destrucción de bajas de la seguridad social, porque estamos hablando de los presupuestos. Y ojo, otro tema que es gravísimo, una foto de cumbre de presidentes, a los españoles nos costó 1.700 millones de euros para que fuera el Lehendakari Ibarretxe, que se le subieron 2 décimas la capacidad de endeudamiento. Ahora a todos los españoles, el que Esquerra diga que puede apoyar los presupuestos, nos cuesta una negociación política de independencia de la mesa de Cataluña. Esto en Europa lo ven. A mí lo que me hace mucha gracia es que piense Pedro Sánchez que todo este cambalache de dinero a cambio de independencia, a cambio de soberanía, piense que en Europa no lo ven. Cuando en Europa le han dicho, nosotros le vamos a dar el dinero para consolidar pequeña y mediana empresa, ayudar a autónomos, mantener estructuras productivas para sacar, porque España durante 34 años va a estar pagando el agujero del dinero que le vamos a dar ahora. Y Pedro Sánchez con ese dinero está sacándose una foto con el Lehendakari Ibarretxe por 1.700 millones y haciendo una negociación política sobre la independencia en Cataluña. Sí, la mesa. ¿Usted qué se cree? ¿Que el presidente de Holanda no lo sabe? ¿Que tiene el freno automático? ¿Que Angela Merkel no lo sabe? ¿Que Úrsula, la presidenta de la Comisión, no lo sabe? Este señor está jugando con España y con los españoles. Pero bueno, vuelvo al regate que le han hecho a Pablo Casado, que yo creo que se lo han hecho, y hoy lo ha demostrado María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno. ¿Por qué? Porque ayer le decía al Partido Popular, ustedes son lo peor porque no respetan la Constitución, no están en construir, están en destruir, ustedes no son patriotas, no sé qué. Vamos. Hoy le podía haber dicho lo mismo al de Esquerra, porque el de Esquerra le ha dicho lo mismo que Pablo Casado, no vamos a apoyar sus presupuestos. Puede que sea con la boca pequeña, pero a los hechos me remito. En cambio, lo que le ha dicho, esto es para morirse de la risa, lo que ha dicho públicamente la señora Montero es que nos une con Esquerra el amor a España, que lo van a ver ustedes para que se queden del pasmo.
impulsar el diálogo en Cataluña desde el inicio de la legislatura y retomar esa agenda del reencuentro que se firmó, se acordó con el Gobierno de Cataluña. Y solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une, convencidos que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España, la capacidad de poder desarrollar transformaciones que cuentan con un amplio consenso entre las formaciones políticas. A Rufián se le salía el espumarajo por la boca cuando ha oído eso. Antes decía, esto es una faena que le han hecho a Pablo Casado. Pues vamos a ver, yo creo que este favor es impagable para Pablo Casado, la declaración de hoy de la ministra portavoz. Porque si el amor a España que tiene el PSOE es el que le une a RC, yo quiero que no quiera en España como que no quiere Pablo Casado. Además, cuando habla del constitucionalismo y el papel del principal papel de la oposición, ayer una vez más demostró el Partido Socialista Obrero Español que el concepto que tienen del poder es del totalitario dictatorial. Porque hay un papel consagrado en la Constitución que es el de la oposición. Que en ningún sitio dice que una vez producidas las elecciones la oposición, vamos, de manera inequívoca tendrá que apoyar todas las iniciativas del gobierno, sino todo lo contrario, hacer un contrapeso, presentar alternativas y no precisamente estar todo el día apoyando los caprichos del gobierno. El gobierno lo que tiene que hacer es renovar la mayoría que le llevó al poder, que no la tiene. Porque ellos hablan de la legitimidad de una mayoría, sí, el día de la investidura. Pero para gestionar los 140.000 millones, como ayer Pablo Casado dijo, organicemos un órgano para gestionar esto. Es que usted no tiene los votos para gestionar esto. No tiene la mayoría. Entonces, claro, si el amor a España que hay que tener es el de RC, menos mal que Pablo Casado no está en ese amor a España. Pero menos mal. O sea, yo creo que hoy a RC la mayor faena que le han hecho es esta declaración. Porque hay elecciones en Cataluña. Sí, no sabemos cuándo, pero RC se va a presentar a Cataluña en lo que más le une con el Partido Socialista en la izquierda es el amor a España, le acaban de hacer, pero vamos, un hijo de madera. Hablaremos de Cataluña, pero antes de llegar a Cataluña hay un problema vivo. Hay miles y miles de españoles que están colgados de la brocha esperando si se renuevan los ERTEs. ¿Hasta cuándo se renuevan los ERTEs? 800.000 españoles pendientes de esto. Muchos de ellos, todavía no saben quién, van a irse al paro. Les van a hacer un ERE y se van a ir al paro. Mañana se espera un acuerdo definitivo sobre su prórroga, que ya está bien la broma porque esto vence ya. Bueno, pues en cualquier caso ha habido declaraciones de todos los colores. Seguramente no se tome muy en serio la que van a oír a continuación de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pero la promesa es que da igual, porque dicen una cosa, mienten. Es verdad, es divertido, periodísticamente se lo reprochas. Dice, mira lo que decía las elecciones gallegas, disfruten, salgan, diviértanse, coño. Bueno, eso no lo dijo, coño, lo he añadido yo. Y luego, 15 días después, sale el mismo Peter y dice, no, hombre, la culpa es de los ciudadanos, que se han relajado, menuda juventud tenemos. Oye, vamos a ver, pues esto es la constante de este gobierno. Bueno, van a escuchar lo que dice Yolanda Díaz, pero como lo que dice no puede ser, ya les digo que nos está engañando. Pero creo que es fácil entrever que el Ministerio de Trabajo, y desde luego voy a trabajar en esta línea, somos partidarios de mantener la protección en los niveles que estaban antes. Pensemos que desde marzo, que teníamos 3.400.000 trabajadores en ERTE, que teníamos 550.000 empresas en ERTE, digamos que el mecanismo ha sido eficaz, salvamos empresas y salvamos a trabajadores y trabajadoras. A día de hoy tenemos tan solo cerca de 700.000 personas en ERTE y sabemos perfectamente dónde se ubican y en qué sectores están, y efectivamente la referencia es clara. Mienten todo, mienten todo. No hay todavía personas que no han cobrado el ERTE. No han sido eficaces y, por cierto, tiene 800.000, no 700.000. ¿Cómo ves esto de los ERTE? No va a ser posible renovar el 70% de los ERTE, ni de coña. El 70% de lo que cobran los que están afectados por el ERTE. Vamos a ver, y además que en caso de que haya ERTE, en caso de lo que vamos a ver, algo van a renovar, no tienen dinero. O sea, el principal problema que tiene el gobierno es que no tiene dinero.
Lo segundo es que el ERTE es un mecanismo que dice hemos salvado gracias a los ERTE, es un mecanismo establecido por Fátima Báñez y el gobierno del Partido Popular. Que parece que han venido ellos a salvarnos inventándose cosas que no han hecho absolutamente nada, sin utilizar los mecanismos legales que estaban establecidos. Sigue la reforma laboral de Rajoy, del Partido Popular, no han tocado absolutamente nada. No tienen dinero para pagar. Ya mintieron la primera vez con los ERTE, que dijeron que se iba a pagar el 70% del salario de las personas. No, luego lo bajaron a 1.200 si tenías 2 hijos, que para mucha gente no era ni el 50% de su salario. En este momento no sabemos si van a llegar al 50% de lo que están recibiendo ahora como ERTE y cuándo. Por lo tanto, la situación es muy comprometida. Ellos lo van a intentar mantener para maquillar las cifras. O sea, hemos visto como en agosto, yo pensaba que Fernando Simón también haciendo horas extraordinarias lo llevaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A cocinar los datos del paro. No, sí, claro, porque si con la EPA se pierden 1.100.000 puestos de trabajo y solo se incorporan 70.000 parados más, no es que los demás, como no estaban buscando activamente empleo porque no se podía, estaban confinados y no hay dónde ir a buscar, pues entonces no se les considera parados. No, han pasado a ser inactivos, no, bloqueados y fastidiados, ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que no. Lo importante de esta parte que nos miente, pero eso ya es diario y a todas horas y con toda sinceridad, el problema es lo que hay detrás de esta historia. Y es la pobreza, la ruina, las necesidades y las circunstancias tan especiales en las que millones de españoles se van a ver. Hoy si nos ponemos en serio a manejar todas las cifras de autónomos que han pedido ayudas, ERTEs que están vigentes o medio vigentes, ERES, parados y gente en situación de duda, aunque inactiva para ellos, pero que no encuentra trabajo, estamos rondando el 31% del paro. Ya sabemos que muchos de los seres, algunos van a poder trabajar, otros van a ir a ERTE, sabemos que algunos de los autónomos van a poder reiniciar la actividad, también sabemos que algunos que la han abierto la van a cerrar, porque este verano ha sido un fracaso. Letal. Pero letal, porque además, si es que es un problema que tienen, es que salgan ustedes a la calle, diviértanse, he puesto hasta el fútbol en marcha, luego te llama frívolo, el que se ha ido a la mareta, el que no ha hecho nada, el que ha estado descansando cuando España se estaba contagiando, pero es que además no dependemos solo de nosotros, que es volver a insistir. Es que hemos dependido de Inglaterra, que dice que si vienes aquí te pongo cuarentena, de Bélgica, de Alemania, de Francia, pero es que para los presupuestos también, porque dependemos de la Unión Europea. Nada de lo que está liderando Pedro Sánchez lo puede liderar. Nada de lo que está liderando el gobierno lo puede liderar, porque no tienen dinero. Al final, cuando presenten el borrador de documento, que es con lo que están haciendo política, que ya le pasó a Calviño la otra vez que hubo que hacer elecciones, le devolvieron el papel con 2 palabras, no creíbles. Y ahora esto va a ser fantasía y le van a decir, mire, ya no piense más, esto o nada. Y eso van a ser los presupuestos generales del Estado que ni se van a aprobar, van a ser mecanismos de intervención especial de obligatorio cumplimiento, ¿no? Intuyo que usted prevé un rescate pronto. No, bueno, o sea, no le van a llamar rescate. Bueno, se da igual. Pero vamos a ver, España ya está casi intervenida y lo que va a ser es una intervención de España, no un rescate. Ya. Una intervención. Es decir, oiga, mire, lo que quieran, pero esto es lo que hay que hacer. Y este es el dinero para hacer esto. Y esto es lo que hay que hacer y este es el dinero para hacer esto. ¿Cómo le van a llamar? Rescate no, porque eso afectaría a la cotización del euro. Somos la 4ª economía del euro. Y nuestra Europa España no fue rescatada con Mariano Rajoy, porque Europa no tenía dinero para rescatar España. Europa puede rescatar Grecia, Europa puede rescatar Portugal, Europa puede rescatar Irlanda, pero Europa no puede rescatar España, como Europa no puede rescatar Italia o como Europa no puede rescatar Francia. Entonces, no se llamará rescate, pero sí intervención. ¿Es intervención? Bueno, tampoco se me antoja grave. No, a mí lo que me ha gustado del rescate es que se cargarían las autonomías. Bueno, eso sería algo que nos vendría a ver la Virgen. Sí, porque es insostenible ese gasto. Hay un tío que ya es como Diógenes, va con una lamparita buscando su destino dentro del gobierno. Se llama Manuel Castells, es el ministro de Universidades, sabe que está de salida, yo creo que le queda una semana escasa dentro del gobierno, y hoy la ha acabado de rematar, porque en esa locución, que parece un pez globo, en esa locución dice que, que no le acusen a él de sus ausencias, que si acaso sus ausencias son culpa de Moncloa, que son los que organizan sus apariciones, y que ahí en Moncloa tenían otras prioridades, lo cual es auténticamente una salida, una salida a lo grande. Marcial, qué grande eres, ¿eh? Casi el modelo Cayetana, ¿eh? Sí.
Bueno, con menos gracia, la Con verdad. menos gracia, Cayetana lo hace con más gracia, pero decir, oiga, pues efectivamente, Moncloa tiene la agenda, pero tampoco parece que usted ha sido muy proactivo en decirles que quiero salir, que quiero salir. Fíjate. Es un señor que entró diciendo que no entendía su ministerio, que no lo compartía, porque decía, no pueden dividir... Está de rebote para congraciar con Ada Colau y ya está. Pero dijo, oiga, es que no puede ser que investigación y universidad se separen, pero mire, qué suerte tienen 2 ministros para lo mismo. Y además que 2 ministros, uno está en la luna, y estamos esperando que baje, vacuna. y que está, este dijo que hay que irse a casa porque hay que estudiar desde casa, pues yo también. Yo a casa. Oye, ha sido un ministro ejemplar, Desde su punto de vista ha tenido... Él ha hecho lo que han hecho sus alumnos. Bueno, todos a casa. Saltamos de tema. Le queda un telediario, como suele decirse. En 2 semanas le verán salir del gobierno, lo que no estoy yo muy convencido de quién le va a sustituir. Pero... Bueno, es que teóricamente lo aguantarán más porque la salida de tiene que ser el pistoletazo de salida de una reducción de miembros del gobierno. Tenemos al gobierno más caro de la Unión Europea con 23... Pero vamos a ver, es que podemos decir esto de y tenemos como 8 ministros que no sabemos, no nos acordamos ni de sus nombres, que tampoco han salido, ¿eh? Porque efectivamente Iván Redondo no los ha sacado. Porque aquí el que gobierna se llama Iván Redondo, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni nada, se llama Iván Redondo, que solo saca lo que le interesa. Que la ministra de Defensa está saliendo porque detrás tiene a las Fuerzas Armadas y en esos actos y en esas situaciones no les queda más remedio que salir, pero últimamente también la han ido aparcando, ¿eh? Totalmente. Porque todo lo que sea... No me extrañaría que tampoco estuviera en a el final próximo, de mes en el gobierno. Exacto, por eso. Sí, pero con esta arremetida a Iván Redondo, pues ha firmado la sentencia de muerte y yo creo que aquí matan deprisa. Asunto importante del día. Tercer grado para Iñaki Urdangarín, concedido, aunque se pueda recurrir, no es firme, ya veremos en qué queda, pero que parece que toman en consideración su aislamiento, ha cumplido la parte, digamos, dentro de la legalidad para que le concedan el tercer grado. Aquí han sido exquisitos y nada que decir, ¿no? Vamos a ver, yo no quiero que le hagan un llamado a Tapias. No. Es decir, yo quiero que se cumpla la ley. Iñaki Urdangarín es un preso como todos los demás. La justicia no tiene que ser ejemplar, tiene que ser justa. Y tiene que ser igual para todos. A mí ya me gustaría que les aplicaran el mismo rigor que le han aplicado Jaume Matas a todos los presos vascos, con los que se están negociando los presupuestos. A mí me gustaría que el mismo rigor y las mismas ventajas que se han otorgado a los presos, a los catalanes políticos presos, que no presos políticos, les aplicaran el rigor que se ha aplicado a mucha gente. Al señor Urdangarín lo único que hay que aplicar es la legislación vigente, que se la merece tanto como cualquier otro preso. Que sí, una cosa no quita la otra. Duros hasta donde la ley dice que hay que ser duros. No, bueno, hay que ser escrupulosos cumplidores de la ley, pero con todos. Ahora, el gobierno sigue dividido en el tema de la monarquía, porque hoy Alberto Garzón ha hecho unas declaraciones en las que se arma un lío formidable, pero que en el fondo lo que venía a decir es que no puede ser que haya personas que sean inimputables o irresponsables y que cuando cometan alguna cosa discutible, pues luego se les tenga que dejar tranquilos porque la justicia no puede percutir contra ellos. Y hoy era un mal día para decir eso. Vamos a ver, ¿no prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución? Si no le gusta la Constitución, lo que tiene que hacer es ir al Congreso de los Diputados y presentar una reforma que, por cierto, además de que las 3/5 partes tendrían que cambiarlo, habría que disolver inmediatamente las Cortes, si salía ratificado la modificación que él quiere, los ciudadanos tendríamos que volver a votar y el nuevo Congreso tendría que volver a ratificar su reforma. Mientras él sea ministro y hable como ministro, su obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y el modelo es jefatura de Estado por Su Majestad el Rey, inimputable. Porque a mí no me gusta el ministro de Comercio. Y entonces me trago sus leyes. Y no puede ser que un comunista esté manejando el comercio de España. Pero sí puede, ¿verdad? Porque él es el ministro. Pues el rey es el jefe del Estado. Entonces, lo que no puede ser es que los políticos encima se declaren insumisos contra las leyes. Oiga, que son ustedes las que la hacen. Claro. Cámbienlas si no les gustan. Bastante tenemos los que somos sufridos, cumplidores y contribuyentes de pagar eso. Que no me gusta, no la voy a respetar. Es que le voy a faltar el respeto al rey. ¿Cómo? ¿De qué? En todo caso, yo podría y ya veríamos, pero usted no. Bueno, vamos al caso catalán, que está bien interesante y bien complejo. Tienen que saber ustedes una cosa importante. La Sala Segunda del Supremo tiene que decidir, creo que la próxima semana, aunque esto ya lo van trasladando, pero en teoría esto tenía que salir a mitad de mes. Ese es el compromiso que a mí me cuentan en la Sala Segunda del Supremo.
después de que nadie pone en duda que le vayan a inhabilitar por incumplimiento, de desobediencia, quitar las cosas de la independencia de la Generalitat en campaña electoral, ojo, bueno, pues pasarán 10 días y habrá que ejecutar eso. Nos ponemos en octubre. Bueno, muy bien, pues en octubre tiene que desalojar la presidencia de la Generalitat. Este hombre tiene un lío. Tiene un lío porque gobierna con Esquerra, en Esquerra no manda, tiene unos acuerdos previos que se los tiene que comer con patatas, pero se tiene que reorganizar porque por un lado están los desafectos a Puigdemont que tiene dentro de Junts per Catalunya. Y eso lo ha hecho hoy, con una remodelación de gobierno que suena a blindaje de gobierno. No ha llegado a la última derivada, pero tengan ustedes en cuenta que hoy ha caído el consejero de Interior, Miquel Buch, que es el que tuvo el lío con los Mossos, sí, al que los independentistas le reprochan que tiene muchas ganas de ser policía y que nos reprime. Ha caído a continuación una persona muy relevante dentro de todo eso, que es Àngels Chacón, porque esta era la que, pues con Artur Mas, pretendía competir con Torra, caso que llegara dividido, como parece, Junts per Catalunya a esas elecciones. El juego de Torra es llegar y desobedecer la inhabilitación. Esto lo tenemos ya todo bastante claro. Ahora, ¿se lo van a permitir o no? Pues dependerá de su relación con Esquerra y dependerá del aguante que tenga su formación política. Y la tercera en caer era aquella de Cultura, Villalonga se llama, que decía que se hablaba demasiado catalán en TV3. Bueno, estos son los tres que se van. Ojo que los que entran son peores, ¿eh? Entra un tal Ramón Tremosa, al que conozco personalmente y que les puedo asegurar que es el más indepe de los indepes más rabiosos de entre los haya. Ahora bien, bueno, todo eso ahora afecta y mucho a la mesa de diálogo de Torra con Sánchez, porque vamos a ver, ¿qué vas a negociar tú si estos están a matar en Cataluña? Y este no quiere convocar elecciones. Esquerra, ¿qué juega? A que lo inhabiliten y sea su número 2, que es de Esquerra, el que sea presidente temporal hasta cuando quieran los unos y los otros de la Generalitat. Ya le vale a Esquerra. Pera Aragonés se llama el tipo. Bueno, y en eso pues todos nos preguntamos qué efecto tendrá sobre esa Esquerra republicana que pueda apoyar o no los presupuestos de Sánchez y qué cesiones le puede hacer Sánchez a Esquerra Republicana para... Han visto que se han dedicado a no cortar el cordón umbilical con ellos. ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, es que Esquerra tiene un problema muy gordo, que negocia a favor de la independencia, pero la independencia la gestiona Torra, Junts per Cat y todas las siglas que se creen alrededor. En el fondo el de Waterloo. Claro. Entonces, que es el que está manejando toda la historia, que además le dice, tú quédate dentro del Parlamento y que entre la policía que para eso se ha cambiado también al jefe de los Mossos de Escuadra, para ver si encuentran uno que sea capaz de no ejecutar una sentencia y que tenga que venir una policía, como la Guardia Civil, la Policía Nacional, a ejecutar una orden y no sean los Mossos. Porque claro, el jefe de los Mossos sabía de sobra, si no cumplo con la ley, al que me imputan es a mí, y como no me voy a vivir a Waterloo, pues yo cumplo con la ley. Claro, ese es un problema que tiene ser el ejercicio del poder del Estado en una comunidad autónoma, que eso es la Generalitat de Cataluña, no es más que eso. ¿Qué va a pasar? Que el problema que tiene Esquerra es que sabe que cuando se abraza al PSOE, sus votos independentistas los pierde. Entonces se genera un fenómeno de matriz de transferencia de voto, que es el que no les sirve, que es entre el PSC y Esquerra Republicana. Porque es lo que necesitan es mantener todos los votos indepes que tenía Esquerra, más todos los de izquierda, más sumar más votos para que haya un tripartito con Podemos, PSC y Esquerra Republicana, para desalojar a Junts per Cat y ya quedarse como única referencia nacionalista en el gobierno de la Generalitat. Asociados con el PSC. Con el PSC y con Podemos. Pero para eso tiene que haber elecciones. Tiene que haber elecciones y el problema es que en la mesa de negociación la constituyen porque el que exige es Esquerra, no Junts per Cat. No. Cuando llegan allí se tienen que poner en modo indepe, pero el que se pone en modo indepe es Torra, no RC. Claro, entonces no sirve, le están todo el rato trabajando sin querer. Y además es el que va a ir, sí, no van a ir los de Esquerra. Pero además es el que está trabajando sin querer todo el rato, RC para Torra. En eso Puigdemont ha sido habilidosísimo, porque cuando le inhabilitaron, que es el día que se produce la ruptura en el Parlamento, que Esquerra vota distinto que Junts per Cat y se rompe, ese día tenían que haberle echado a Torra del gobierno, ese día. No dejarle decir, cuando apruebe los presupuestos yo convoco elecciones, porque le han dado 9 meses, que van a ser al final un año prácticamente,
en el que él ha marcado toda la distancia que haga falta, poniendo en evidencia la traición al independentismo que está haciendo Esquerra Republicana. Y la jugada del blindaje, que ya se ha empezado a hacer hoy con esa remodelación, no está acabada, porque lo que hará será nombrar probablemente un conseller o una consellera en CAP, para que no recaiga en el vicepresidente de Esquerra, sino que se le quiten, se va a quedar... Exacto. La candidata se va a llamar, ya lo verán, el Sartadi. El Sartadi, que tiene todos los números para prestarse a ese rollo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y a la vuelta me gustaría que habláramos de dos cosas importantes de las que no se habla en las tertulias. Uno, Martín Villa. Sí, importantísimo. Dos, Navalny, porque son temas que merecen estar en nuestra mesa de trabajo. Vamos a la pausa de publi. Bueno, una buena noticia y es empresarial. El Grupo Fuertes se certifica en la norma 15896 de gestión de compras. Es una norma europea que acredita las buenas prácticas de la compañía en la función de compras. El Grupo Fuertes ha obtenido esa certificación, como les digo, 15896 de gestión de compras de valor añadido. Esa certificación es el resultado de la madurez organizativa del Grupo Fuertes en este ámbito y supone un gran reto después del reconocimiento que tuvieron en 2019 con el premio Diamante de la Compra en transformación de la función de compras. La norma europea acredita las mejores prácticas, garantiza la gestión responsable dentro de la cadena de suministro y además reconoce un valor añadido en el proceso de gestión y mejora la optimización y la relación con sus más de 25.000 proveedores y 200.000 referencias. La gestión de compras de la compañía se basa en una estrategia convergente desde la organización de compras hasta los objetivos globales de Grupo Fuertes y está orientada a la mejora continua, ética y transparencia y a su contribución a las buenas prácticas y a las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Grupo Fuertes es un referente internacional del gran consumo gracias a un potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y su futuro. Con más de 7.000 empleados directos y 50.000 indirectos y una facturación cercana a los 2.000 millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión y el desarrollo sostenible. Bueno, don Román Cendoya ha elegido hablar de Rodolfo Martín Villa. Rodolfo Martín Villa está a estas horas declarando por videoconferencia en la Embajada de Argentina, porque le han hecho lo que se llama en Argentina un conchave. Un conchave es un fregoteo para que se arme pues, una bien gorda. Le acusan de crímenes durante el franquismo y el pobre Martín Villa, durante el franquismo, poco tenía que ver con el régimen franquista, eso es otra cuestión. Y el que mangonea eso, ¿quién es? Baltasar Garzón. Baltasar Garzón Real. Efectivamente, que es el abogado que ampara y protege la reivindicación de una fiscal argentina que quiere, bueno, pues atacar a Martín Villa sobre la base de su participación activa en lo que para un argentino sería la Junta Militar Española, que ellos lo miden así, las cosas. El franquismo para ellos es su junta, la Junta Militar de España, ¿no? Bueno, y ahí está el bueno de Martín Villa, que ahí va unas cartas de Felipe, de Aznar, de Rajoy, de los padres de la Constitución, todos ellos han firmado. De todos los que están vivos. E incluso de Zapatero, pero que los argentinos se han ciscado en esas cartas y dicen que nada, que ellos están convencidos de la culpabilidad de Martín Villa. Un argentino no está convencido de nada, eso para empezar. Lo que pasa es que esta amiga de Garzón, bueno, es que vamos a ver, aquí estamos hablando de muchas amigas de Garzón, es que Garzón es muy amoroso y muy amigable. Sí. Para que Martín Villa tenga que pasar por esta situación, ha hecho falta que Lola, la amiga entrañable de Baltasar Garzón, esa fiscal general del Estado que como ministra fue 3 veces repudiada por el Congreso, que es una vergüenza que esté en ese puesto. Una señora que está incapacitada para decidir cualquier cosa en la justicia española por sus vínculos, por sus afinidades, por sus grabaciones de la información vaginal con la mayor cloaca del Estado, que es el comisario Villarejo, y sus vínculos con él a través de Garzón. Ha cambiado de postura permitiendo que tenga que ir Rodolfo Martín Villa. Sí, sí, porque en España la tradición legal es que eso no se hubiera contemplado aplicando la legislación vigente. La ha cambiado no solo la legislación vigente, es que además
de todo lo que se está acusando, que Martín Villa, en esa parte del franquismo que estuvo en el sindicato de estudiantes, estuvo gobernador en Barcelona, no tiene nada que ver. Pero cualquier cosa que hubiera tenido que ver, que no tiene nada que ver, estaría amparado bajo la ley de amnistía general. Eso para empezar. Eso para empezar. Es decir, la famosa transición, esa que hizo la derecha y el franquismo, y que está cada día más claro, que la izquierda no la hizo, pero no desde Zapatero, empezando por Felipe González. La transición española fue una maniobra de democratización del país que hizo el régimen franquista con la derecha democrática para que se trasladara del régimen de la dictadura a un sistema democrático en el que la izquierda acompañó ventajosamente ese proceso porque sabía que el heredero directo del poder era la izquierda y que si perturbaba el movimiento de transformación de España, lo que igual costaba era más años llegar al poder. Por tanto, fueron unos acompañantes privilegiados de un proceso de transformación que no hizo la izquierda. Y la prueba de que no hizo la izquierda es, aparte de lo que estamos viviendo ahora, la ley de la memoria histórica y todas estas leyes en paralelo, es que la transición a izquierda la utilizó como un acompañamiento a la conquista del poder. Y en el año 1993, Felipe González en el gobierno, cuando por primera vez siente que puede perder las elecciones y perder el poder, saca un Doberman a pasear en la campaña electoral, en el que dice vuelve el franquismo, vuelven las cunetas, vuelve el fascismo, vuelve el totalitarismo. Lo que demuestra que ellos no hicieron la transición ni política, ni ideológica, ni mentalmente. Y luego tenemos un personaje que está vinculado ahí, que en el 93, por cierto, se presentó por el PSOE, que es un juez, que es uno de los problemas de la justicia, los jueces de ida y vuelta a la política y a la vuelta, que él quiso ser premio Nobel, siendo un prevaricador, y que inventó la justicia universal. Y que además ha tenido unas relaciones estrechísimas de asesor y más con doña Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta argentina, con la fiscal argentina, una amistad entrañable, con Lola, otra amistad entrañable, por lo menos Lola tenía la decencia de divorciarse, ir juntos a las cacerías, por cierto, que estaban los dos en la cacería famosa que le costó el puesto al ministro de Justicia, en Jaén, en la cena del sábado, no en la del viernes, que ha conseguido que se cambie la posición de la Fiscalía para que así sus amigas argentinas puedan potenciarse internacionalmente como justicieros internacionales. Y eso lo paga el prestigio de ese hombre. Eso, claro. Y él es el mediador que hace esas cosas y que además está intentando hacer este tipo de actividades. Porque dentro de las dificultades que tiene el Foro de Sao Paulo y dentro de las dificultades personales que va a tener él con la Fiscalía de Estados Unidos por las vinculaciones con el narcoterrorismo y el narcoestado venezolano, en el que ya hoy Venezuela saca la noticia de que Alex Saab ya ha dicho que ha sido torturado para declarar contra Maduro y para firmar su extradición voluntaria a Estados Unidos. El señor Garzón tiene muchos problemas, que entre otras cosas es el abogado defensor en contra de la extradición del señor. Y es que está buscando ese enjuague de trilerismo internacional judicial para protegerse él. Por eso me llamó la atención lo de Zapatero. Porque Zapatero tiene mucho vínculo con Venezuela, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, que ya no está en Podemos, el señor Monedero, el señor ex embajador de Venezuela en España, Morodo, un grupito que van a necesitar de una justicia internacional diferente para quitarse del abrazo que le va a hacer la Fiscalía de Estados Unidos. Entonces, este cachondeo, que es jugar con la honorabilidad de las personas, utilizar la justicia de manera torticera, se pivota sobre las relaciones personales del señor Garzón, echado de la justicia española por prevaricación, por unanimidad de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y además por las relaciones personales que tiene con todas estas señoras. Así es. Hablamos del opositor, del pobre Navalny, que volando por Siberia le dieron un té, y en el té había algo, es evidente, lo dicen los militares alemanes. Sí. Putin dijo que no, que es que le había tenido una bajada de azúcar. Sí. Y ahí estaba muriéndose, lleva desde el día 20 de agosto muriéndose. No está bien, está muy seriamente tocado, percutido por el veneno. El veneno se llama Novichok, que además resulta que en ruso significa lo nuevo, lo recién llegado del laboratorio, ¿verdad? Porque es letal. Ya lo habían usado con un espía que, en fin, les traicionó, o ellos creen que les traicionó, y lo liquidaron a base de esto, que es un derivado químico basado en el fósforo o en el fósgeno, y que no sé qué extraña activación le pudieron dar, que palmó prácticamente en el avión, y que, bueno, el hombre, si salva la vida, será gracias
a que hay una señora que se llama Angela Merkel que tiene un par de reales y que hoy no se ha cortado un pelo en decir: Putin, te tienes que explicar porque a este hombre lo habéis envenenado. Sí, vamos a ver. Es que el problema es que Rusia impunemente lo está haciendo en los últimos años y además lo hace con carácter ejemplarizante. Ha matado a unos cuantos opositores, envenenándolos, porque así el próximo que quiera ser opositor a Putin lo que sepa es que le van a envenenar, porque es lo que hay que saber. Porque Putin es esa persona que mata a sus rivales, y es ejemplo para algunas cosas, para mucha gente, cosa que a mí me preocupa enormemente, que en algo se pueda considerar que Putin hace las cosas bien. Putin es un peligro público siempre, haga lo que haga. Lo que haga, siempre en contra. O sea, Putin a favor y en contra siempre hay que estar lejos. Siempre. Es un peligro público. Sea lo que sea. Es un envenenador de esos opositores. Y bueno, aquí ha tenido mala suerte porque la pareja del envenenado es la que luchó muchísimo para sacarlo. Rusia no lo quería entregar porque quería que el veneno o desapareciera del cuerpo para que no dejara rastro, para que nadie lo pudiera encontrar, o el veneno funcionara bien y ya estuviera muerto y no pudiera ir a Alemania. Les ha salido mal la operación porque era tan evidente que lo habían envenenado que tampoco se podían negar por razones humanitarias a mandarlo a Alemania. Y en Alemania se han cuidado muy mucho, porque primero hubo una opinión de que podía haber sido envenenado, de esperar a tener las pruebas de los restos que han encontrado en el organismo que certifican que ha habido envenenamiento. Y que destruyen un mito. El mito es que este nuevo veneno que utilizaba alegremente el sustituto del KGB era indetectable. Ya, no, y ahora ya se lo han detectado. Bueno, eso les ha pasado a los ciclistas en su día con diversas sustancias que antes, para que te detectaran necesitabas unas cantidades suficientes. Hoy la tecnología te permite encontrar microgramos de nanogramos de nada en todo el organismo. Del fosfatado este. Y ahora se lo han descubierto. Eso no contaban con ello. Pensaban que con la eliminación que el organismo en 2 días tenía ya no iban a descubrir rastros ni trazabilidades. Pues se descubre porque hoy la tecnología te lo permite. Y esto viene Angela Merkel, que ha dicho: oiga, esto va a tener sanciones no mías, de la Unión Europea. Es que vamos a ver si aprovechamos la oportunidad de la nueva realidad en que estamos viviendo para que Europa empiece a ser Europa de verdad. De verdad. O sea, no podemos seguir teniendo decisiones como las de este verano. Ya las tuvimos en marzo, al grito de, con perdón, maricón el último, sálvese el que pueda, el tratado de Schengen y todo nos lo cargamos y nos saltamos por los aires. Hoy es el momento en el que deberíamos tener una reacción contra Rusia uniforme, pero también deberíamos de tener un criterio único europeo para definir cuál es una zona roja coronavirus, cuál es una zona naranja, cuál es una zona amarilla y cuál es una zona verde, que no dependa de los países, que dependa de la Unión Europea, y que el tratamiento y las medidas para esas regiones, da igual del país que fueran, sea homogéneo en toda la Unión Europea igual, porque o hacemos eso y empezamos a construir Europa, estamos perdidos. O estamos perdidos. En el nuevo mundo estamos perdidos. Vamos a terminar, don Román Cendoya, con unas tristes imágenes que han tenido lugar en el País Vasco contra una mesa informativa de Vox. Ahí lo ven, cómo han sido, pues en Santurce, han sido pues maltratados, zarandeados y agredidos los postulantes de la mesa informativa de Vox. Ha habido 2 detenciones. Esto es bastante relevante porque no suele ser así. Ayer veíamos lo de Ignacio Garriga en el Raval y la policía catalana no fue capaz de detener a nadie, pero bueno, la gente de Vox está muy curtida ya en que le hagan estas recepciones y estos agravios. Y bueno, pues alegrémonos de que la policía vasca hoy haya producido 2 detenciones. Bueno, es la realidad de Euskadi, es decir, ya no nos matan pero no nos dejan vivir. Supuestamente esa gente son los que siguen a ese hombre de paz que se llama Arnaldo Otegi, y estamos hablando de una falta de libertad absoluta que hay en Euskadi. Hoy, por cierto, los socios de Pedro Sánchez quedará investido Urkullu como Lehendakari. Sí, ya. Si no hay una novedad de última hora que no está para ni y mucho menos previsto. Y la señora del Partido Socialista de Euskadi. Pueden ustedes apostar porque sea. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta arrancamos Pulso Económico. Pulso Económico que hoy hablaremos un poquito de Ana Botín y de lo que ha dicho hoy, que es interesante.